Perfecto, pero bueno, para hablar de esto y mucho más, le pido a don David que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro querido amigo, compañero, colega, el gran historiador Molay Maza, Tiveros, aquí en Sin Censura. Querido Molay, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Perdón, te ofrezco disculpas por tenerte en línea tanto tiempo, pero teníamos que desarrollar los comentarios que sea Trump. Te ofrezco disculpas, amigo. Buenos días, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ah, perfecto, gracias. No, pues es que es importante. Yo justo de eso quería hablar un poco, ¿no? En este contexto, así, cuando tienes un reaccionario de esta calaña como el de Trump, hay un escenario peligroso en el mundo, ¿no? Estamos frente a un escenario muy complejo, muy peligroso, y frente a ese escenario, en México tenemos una oposición cipaya, una oposición totalmente atrasada, retrógrada y golpista, ¿no? Que está en función de los intereses de esos factores retrógradas que se están dando allá en Estados Unidos. Entonces, pues justo lo que tú acabas de plantear, esta información, la crítica que haces, pues es el escenario en el que nos estamos enfrentando, desarrollando, y que implica muchas cosas muy graves, ¿no? Sí, implica que motivemos, en primer lugar, querido Molay, querido público consentidor, a que de alguna otra forma se despierte en la gente un sentimiento de decir, pues sí, ¿por qué le vamos a dar la ciudadanía a los hijos de estos que no son blancos como nosotros? Porque en estricto sentido esa es la realidad. No es que les moleste la inmigración al gringo per se, al gringo caucásico no es que le moleste la inmigración. Tan felices de que Trump tenga una esposa de Europa del Este, muy guapa, blanca. Eh, les molesta que seamos muchos de los inmigrantes mexicanos, que seamos latinoamericanos, que seamos africanos, que seamos asiáticos. Eso es lo que les molesta en todo caso. Y lo único que va a provocar esta situación es una división absoluta entre vecinos, en la opinión de este tu servidor, Molay. Lo que está proponiendo el neonazi ese de David Gregory, de pues reportar a tus vecinos anónimamente y bajo la consigna de que te van a dar $1,000, ¿no? Como lo hacían los nazis, lo que está provocando es una división absoluta. Eh, muy difícil el panorama que tenemos enfrente, Molay. Bueno, sí, pues justo, Donald Trump está aboliendo el Estado moderno. Eso es lo que es muy interesante. La idea de abolir la ciudadanía por nacimiento es la abolición del Estado universal, ¿no? Y es retrogradarlo hacia 2000 años en el pasado, o más de 2000 años, 2500 años en el pasado, cuando la democracia ateniense consideraba como ciudadanos solamente a los hombres con capacidad adquisitiva eh, nacidos en Atenas, ¿no? Todos los extranjeros, las mujeres y los esclavos y los pobres no eran ciudadanos, ¿no? Entonces Donald Trump está, por lo menos en su posición política, ya luego lo hará de facto y después lo hará legalmente porque va a tener el poder para hacerlo, tiene el carro completo, diríamos acá. El pueblo norteamericano, una buena parte del pueblo norteamericano votó por eso. Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Y porque es una promesa de campaña, no se lo acaba de sacar de la manga. Es parte del programa que los gringos votaron. Varios de los gringos que votaron eso son gente nacida, latinoamericana, nacida allá en Estados Unidos, o que emigró muy joven a Estados Unidos, y que ahora van a tener un poquito de lo que votaron, que disfruten lo votado, dirían por allí algunos, ¿no? Pues Donald Trump está retrotrayendo el Estado norteamericano a la época de la Grecia antigua, ¿no? De la democracia ateniense, que si bien fue el primer experimento democrático de la historia, también era una democracia oligárquica, era una democracia reducida, era una democracia que para los estándares actuales de democracia pues no era tal, ¿no? Y en Estados Unidos ya tenemos un régimen oligárquico que en términos de la organización de sus procesos electivos no es una democracia, ¿no? Cualquier politólogo, historiador, sociólogo que venga y hable de la democracia norteamericana simplemente está hablando de cuentos, de ficciones. No, en Estados Unidos no tienen una democracia, tienen un régimen oligárquico.
Pero ahora ese régimen oligárquico, revisando sus propios presupuestos legales, deja de ser, o se plantea dejar de ser un Estado para todos los ciudadanos, considerándose como nación todos los nacidos en un territorio que comparten una serie de tradiciones, una lengua o varias lenguas, ¿no? Y intereses políticos, sociales e históricos comunes. Pues ya, para Trump eso no existe más. El Estado es solo para unos cuantos, y esos cuantos son los blancos, caucásicos, ricos, heterosexuales, tradicionalistas. Punto. Todo lo demás no es ciudadanía. Todo lo demás no es considerado humano. Entonces, ese es un Estado muy del tipo sionista, por ejemplo, ¿no? Otro Estado moderno que actúa como un Estado no universal, sino como un Estado sectario, un Estado étnico, pues es justo el Estado de Israel, ¿no? Que solo son ciudadanos los judíos sionistas, ¿no? O los judíos que demuestran su ser judío con pedigrí, con un sellito de pedigrí, como los perritos, ¿no? Pero los demás ciudadanos, los no judíos, ¿no? Dirían ellos, los gentiles, les llaman ellos, no son humanos, no son ciudadanos, no alcanza categoría de ser humano, de ser divino, y por lo tanto pueden ser exterminados, pueden ser torturados, pueden ser aniquilados, pueden imponer un régimen de apartheid, pueden llevar a cabo un genocidio, y para ellos no está pasando nada porque ellos no están matando humanos, no están matando ciudadanos, ¿no? Y es un elemento bien importante porque justo en este momento de la historia estamos disputando los estados nacionales frente a las oligarquías capitalistas, frente a los super ricos, y estamos disputando la ciudadanía, ¿no? Y en esta disputa por la ciudadanía, Donald Trump se pone muy abiertamente del lado de una desaparición del Estado moderno con base en derechos civiles, con base en democracia, con base en derechos humanos, con base, insisto en este concepto, la universalidad del Estado. Léanse un texto de Carlos Marx, es de la cuestión judía, buenísimo, donde habla sobre el Estado, y hay textos de Marx sobre la libertad de prensa en los anales franco-alemanes, son textos de juventud, donde el joven Marx está discutiendo justo si debe haber un Estado cristiano, un Estado para los judíos o un Estado laico universal para todos los ciudadanos, que defienda los intereses y las necesidades de toda la ciudadanía por igual, no solo los de un grupo, los de una religión o los de una secta étnica, ¿no? Y bueno, pues Donald Trump está regresándose años atrás de ese debate, ¿no? Y es muy importante. Si fuera un loquito allá en la loma hablando estupideces, pues no tendría mayor problema, pero va a ser el presidente de la fuerza militar más peligrosa y poderosa del planeta, ¿no? Y como ya está llegando casi Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, nuestra grandísima presidenta, la oposición golpista le queda muy chiquita a tamaño de presidenta y al pueblo que la acompaña, eso hay que siempre insistirlo. Este escenario internacional se acompaña de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Cómo las fuerzas reaccionarias, las fuerzas sionistas, fueron capaces de timar una vez más, en este caso al gobierno de Líbano, con este cese al fuego, ¿no? Un acuerdo en el que Hezbollah nunca entró de manera formal, pero que participó de él, no se puede negar, para concentrar fuerzas de grupos irregulares, terroristas como ISIS, dicen que lo combaten, pero realmente lo financian, para acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Cosa que parecía imposible porque Rusia protege o protegía al gobierno de Bashar al-Assad. Pero perdiendo el gobierno de Bashar al-Assad, perdiendo Siria, el eje de la resistencia recibe un golpe brutal, ¿no? Y ahora hay una paradoja tremenda, ¿no? Amplía la invasión sionista, nacionista, se amplía hacia los territorios del Levante, que antes controlaban los árabes sirios, ¿no? Y ahora las fuerzas ya formales, las fuerzas del ejército de Israel, empiezan la incursión del territorio sirio de manera abierta, ampliando la invasión sionista hacia Siria, ¿no? Líbano, Siria, territorio palestino, y poniendo en una encrucijada a la fuerza militar iraní, ¿no? O lanza un ataque suficientemente destructivo que pare los pies de Israel, o está condenado, Irán está condenado, espero equivocarme, pero Irán está condenado a la yugoslavización, a la desaparición, a la separación de su territorio en diferentes tribus, a la desaparición del Estado milenario de Irán,
y estamos a las puertas de ver al gran Israel emerger de la sangre de los pueblos conquistados por el sionismo y por el imperialismo norteamericano. Por eso es tan grave lo que Donald Trump está haciendo, porque se conecta con esta lógica belicista, terrorista y supremacista del sionismo internacional. Y por eso, en este contexto tan peligroso, ser oposición y ponerte del lado del terror, ponerte del lado de la criminalidad, ponerte del lado de las posiciones más reaccionarias y retrógradas en términos de la concepción del Estado, del análisis del Estado, de las definiciones del Estado, de la democracia, de las libertades democráticas y de los derechos humanos, pues es ya no solo exhibición de ignorancia, sino exhibición de ser un absoluto imbécil y un absoluto apátrida, como lo son los alasraquis, como lo son los panistas y los prianistas, que no tienen otra que hablar de dictadura y hablar de la desaparición de la democracia, en donde sí está habiendo democracia, en donde sí está existiendo ciudadanía, en donde sí se está construyendo una alternativa al caos y al terror que hay en el conjunto del planeta, mi queridísimo Toño. Sí, 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 yo no lo había visto de esta forma, me parece durísimo lo que nos planteas, cómo es que efectivamente si fuera un loquito como Kakasraki, diciéndolo en su programa flatulento, esto de quitarle la ciudadanía a los nacidos en un país, bueno, pues no habría ningún problema, pero estamos hablando efectivamente de un tipo que va a ser el líder de, como tú lo mencionas, la potencia militar más peligrosa del planeta. Y creo que te refieres a eso no solo porque tiene un gran arsenal en cuanto a un todo a Estados Unidos, sino porque es la más agresiva, ¿no? Estados Unidos como potencia es la más agresiva, es el país que más bombardea, que más interviene, que más ataca, que más guerras ha tenido. Por eso es que yo ahí lo justifico absolutamente como lo planteas, Molay. Se trata de la potencia militar más peligrosa del planeta. Una y otra vez nos hablan de otras potencias, es que Norcorea tiene ya un arsenal nuclear, también Irán, etcétera. Ajá. Y pues no hemos visto ahí que se pongan a atacar a otros países. Efectivamente, recientemente hubo, y no estoy defendiendo Irán, pero para nada, pero efectivamente recientemente hubo un bombardeo, uno, de Irán a Israel, uno, pero se compara con todo lo que ha hecho Estados Unidos, no tiene ni precedentes. Y ese señor lo que está proponiendo es acabar con un derecho que es fundamental y natural, que es que las personas que nazcan en un país, pues sean evidentemente ciudadanas de ese país y tengan todos los derechos y obligaciones de un ciudadano de ese país. Aunque, si te soy perfectamente honesto, querido Molay, querido público consentidor, me parece que esto está de más, ¿no? Como humanidad no tendríamos que estar sujetándonos a derechos impuestos por gobiernos o por estados políticos, derechos que de todos modos tenemos, que son innatos de todos nosotros. Pero yo sé que ya va a empezar la mañanera, yo quiero seguir escuchándote a ti, tu análisis siempre es muy, muy fuerte aquí en Sin Censura, estamos hablando con el historiador Molay Maza Ontiveros sobre esta amenaza que lanza estas amenazas que lanza Donald Trump hoy, este fin de semana, dice que efectivamente va a deportar a familias enteras, burlándose, una reportera le dice que como no quiere separar a las familias, van a deportar a familias enteras que contengan a padres indocumentados e hijos estadounidenses. Para que no lo sepan, se los vamos a deportar a todos juntos. Y también amenaza con quitarle la ciudadanía a los nacidos en los Estados Unidos. Amenaza, bueno, dice que como Estados Unidos está subsidiando con miles de millones de dólares a Canadá y a México, pues que mejor se conviertan en estados de esta la Unión Americana. Y bueno, pues una serie de infamias, de estupideces en el contexto de un senador local de Missouri que acaba de dar una iniciativa de ley, este sujeto que tiene en pantalla, David Gregory, que pues lanza una iniciativa de ley para que los ciudadanos de este estado de Missouri reporten anónimamente a los inmigrantes indocumentados a cambio de una recompensa de $1,000. ¿Qué opinas de esto, Molay, tú como historiador en el contexto de donde verdaderamente sí se realizó? Esto sí ocurrió, esto ya se ha hecho, pero se hizo solamente en la Alemania nazi de Adolf Hitler. Acá en Estados Unidos, y a pesar de que los nazis se inspiraron de muchísimas de las políticas racistas de los Estados Unidos
durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Fue la Alemania nazi la que llevó a cabo pues este tipo de políticas de acusar a tus vecinos para obtener algún tipo de recompensa. ¿Qué opinas de esto, Molay? Pues por eso son reaccionarios, porque plantean echar abajo todo lo logrado por la humanidad en los últimos 2 siglos. El problema es que el fascismo, el nazismo, el autoritarismo, el totalitarismo no es un accidente de la historia de Occidente, es una norma, ¿no? Cuando las oligarquías sienten que se debilita su poder o cuando quieren dar un paso más en su dominación, ejercen estas líneas violentas de segregación, de discriminación, de exterminio. Y Estados Unidos ya lo ha hecho, tú lo decías muy bien. O sea, la forma en que los colonizadores norteamericanos llegaron y exterminaron a los pueblos, porque es además, una cosa fue todo el proceso del desarrollo de las colonias y otro momento fue ya entrada a la modernidad bastante avanzada, el exterminio que ya los norteamericanos, propiamente dicho, hicieron de los pueblos indígenas. La forma en que exterminaron, persiguieron a esos pueblos, es lo que imitaron los nazis en Alemania después, y no al revés. O sea, Donald Trump no imita a Hitler. Hitler imitó a los colonizadores norteamericanos que exterminaron a los indígenas. Y ahora nuevamente eh, eh, se plantean una aplicación eh, de nuevo tipo de esa persecución de los seres humanos por no ser del color de piel, por no tener las preferencias sexuales, por no tener el dinero, los recursos, el poder político y económico de las oligarquías, ¿no? Es perseguir a los pobres. Lo habían hecho en contra de los negros también. Bastante entrado el siglo XX, los negros no tenían derechos en Estados Unidos. Y también se les perseguía y también se les segregaba. No tenían a dónde expulsarlos, pero les tenían en un régimen de apartheid, en un régimen de segregación y sin derechos. Y ahora lo plantean hacer de nuevo. Los derechos son conquistas de la humanidad, conquistas de sectores, de identidades, pero del conjunto de los seres humanos. Entonces, el pueblo norteamericano y del pueblo norteamericano, los empobrecidos, los racializados, los trabajadores empobrecidos y racializados, las mujeres, las diferentes identidades sexuales y afectivas, pues tienen el reto enorme de luchar, ¿no? Ahora más que nunca tienen que organizarse, desarrollar una conciencia común, una conciencia crítica común que les permita oponerse política e ideológica, filosófica y subjetivamente al régimen, porque ese es un gran problema. El dominio del pensamiento lo tiene la oligarquía. Son una minoría, pero controlan la cultura, controlan el pensar, controlan lo que uno cree, lo que uno come, lo que uno dice, controlan las ideas dominantes. Entonces hay que generar ideas que destruyan, que se opongan a esas ideas dominantes y que permitan reivindicar una lucha colectiva por derechos que quiere abolir la oligarquía con el armazón de Donald Trump. Donald Trump representa el interés de una clase social y el interés de sectores de esas clases sociales en contra de los trabajadores, ¿no? Entonces, las y los trabajadores del campo y de la ciudad, de todo tipo de color de piel, ¿no? Todos los nietos, los hijos de migrantes, los migrantes, que además toda la humanidad es migrante, eso se tiene que decir, pues está en la posición de luchar. Tiene que luchar, se tiene que defender, se tiene que movilizar, tiene que generar narrativas alternativas a la narrativa del odio de estos nazis, abiertamente nazis, para dar la batalla, ¿no? Para no ser solo víctimas, ¿no? Porque ser solo víctimas te pone en la condición de que vas a ser derrotado, ¿no? Si tú te esperas a que lleguen por ti, pues la derrota es segura. Pero si tú luchas, si tú te defiendes, hay una posibilidad de triunfo. Y entonces ahí están nuestros connacionales, nuestros hermanos latinoamericanos, la clase trabajadora, las feministas, los hombres y mujeres de izquierda, que van a ser perseguidos, que van a ser racializados, que van a ser segregados, pues tienen que salir a luchar con las negritudes y con los diferentes sectores explotados y excluidos de Estados Unidos por un sistema político y económico distinto. Ese es el reto frente al que están, ¿no? Donald Trump no es un accidente de la historia, Donald Trump es un comportamiento regular de las oligarquías cuando se sienten presionadas por la crisis de su propio sistema capitalista.
y por eso lo estamos viendo emerger de esta forma. Netanyahu es un poco lo mismo. Los regímenes totalitarios, reaccionarios en América Latina, como lo fue durante muchos años el régimen reaccionario en Colombia, ¿no? Los regímenes de terror de las dictaduras militares en los años 60, 70 y 80, ¿no? Fueron estas expresiones de brutalidad de los grupos de poder, de los grupos de interés económico, que plantean formas de control violentos frente a, los sectores trabajadores o a los sectores indígenas, ¿no? Entonces, pues estamos en un nuevo giro de la historia donde los reaccionarios se han acomodado en sectores importantes del poder y a los que les tenemos que hacer oposición y plantarles cara de manera muy organizada, de manera muy inteligente y siempre con movilización callejera. O sea, lo que uno esperaría ver en una democracia más o menos saludable es que un importante sector del pueblo norteamericano saliera a la calle, se movilizara, protestar, denunciar, defendiera sus derechos y los derechos de los demás, ¿no? Porque si uno permite el abuso en contra del vecino, después a uno le va a tocar el levantón fascista, ¿no? Que venga la migración o que vengan los grupos de choque, porque además estos discursos de un senador, de un presidente electo, pues estimulan los odios, ¿no? Esto que Wilhelm Reich llamaba la peste del fascismo, se estimula cuando desde el poder se tiene una narrativa y una discursiva que amenaza a un sector de la población, que juzga, que segrega y que deshumaniza a un sector de la población y pues lo saca, ¿no? De manera extraoficial, lo saca a la calle a expresar su odio, a expresar su rabia, a expresar su racismo, su fascismo, como ya lo hemos visto, tú aquí lo has mostrado, ¿no? Estos ejemplos tan graves que seguramente se van a disparar. Entonces, del otro lado, del lado antifascista, del lado antirracista, del lado feminista, del lado humanista, pues hay que sacar la casta, hay que salir a la calle y hay que darle un puñetazo a un nazi cuando se le ve por la calle y ahora pues a un sionista también. Y eso es, claro, eso implica una división, claro, es una división sistémica, es una división sistémica que atraviesa a toda sociedad capitalista, es la división de clases, que implica la lucha de clases, ¿no? Y ese no es un problema de un candidato de un partido político, es un problema de cómo se organiza una sociedad donde hay explotados, donde hay explotadores, ¿no? Ahora los explotadores quieren apretar la tuerca, un sector importante quieren apretar la tuerca, quieren ir por todo a América Latina y saquearla, quieren ir por todo a Medio Oriente y saquearlo, y el pueblo tiene que defenderse en el mundo. Ahí está nuestra presidenta. Te dejo, Buenos Toño. días.